Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, política y autoridad portuaria. Esos dos temas. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro invitado es un político y es el director ejecutivo de Autoridad Portuaria. Se trata del señor Víctor Gómez Casanova. Es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, un comunicador de muchos años de experiencia, aunque es un hombre joven todavía, y con él vamos a conversar. Primero vamos a la pausa, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Don Víctor, bienvenido. Para mí es un placer estar aquí con usted, don Gustavo. Usted lo sabe que desde jovencito siempre le he seguido y le he admirado y me he llevado de sus consejos y usted ha sido lo que me ha enseñado a transitar este difícil camino de la comunicación. Muchas gracias, Víctor. Bueno, vamos a hablar primero de Autoridad Portuaria Dominicana. Mucha gente tiende a confundir la labor de autoridad portuaria, el común de la gente, porque piensa que se trata de algo parecido a lo de aduanas, ¿verdad? Que si tiene que ver eso con la marina. ¿Qué es exactamente autoridad portuaria? ¿En qué consiste su labor? ¿Y cuál es el ámbito geográfico de su atribución? La Autoridad Portuaria Dominicana es la institución que, de acuerdo a la Ley 70 del año 1970, regula las operaciones de todo el sistema portuario nacional. En la actualidad, la República Dominicana cuenta con 16 puertos distribuidos en toda la geografía nacional. Estos puertos, algunos son administrados directamente por el Estado y entonces ahí velamos directamente por sus operaciones y sus administraciones. Y hay otros que son concesionados, ya sea que son propiedad del Estado, pero el Estado a través de un contrato pues logró una negociación de concesión, o ya sea que el Estado autorizó a la construcción con recursos a una empresa privada. A una empresa privada. Pero siempre la autoridad última la tendrá el Estado. Claro, el Estado es el ente regulador a través de Autoridad Portuaria Dominicana de todo lo que tiene que ver con las operaciones del puerto. Cuando entran las embarcaciones a aguas territoriales dominicanas para entrar en los canales de atraque para nuestros puertos. En un puerto, vamos a poner, para explicar bien las cosas, como el puerto de Sanssouci, por ejemplo, entra un crucero. La parte que tiene que ver con que si viene ese extranjero y tenga el permiso para entrar la visa, esa no es de ustedes. Lo que pasa es que nosotros regulamos las operaciones en el puerto, pero hay diversas instituciones, hay un total de 14 instituciones. Ahí está migración. Ahí está, primero vamos por los ministerios. Sí. Intervienen en las operaciones portuarias el Ministerio de Defensa a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y también el J2 como organismo de inteligencia. Para evitar que cualquier problema se produzca con la integridad del territorio o un contrabando y esas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces ahí interviene el Ministerio de Defensa. Interviene el Ministerio de Agricultura por el tema de sanidad vegetal. Cualquier veda, cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Interviene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por el tema de cualquier situación de salud que se presente. Interviene el Ministerio de Relaciones Exteriores por temas que tienen que ver con acuerdos y tratados internacionales de los cuales somos signatarios. Interviene el Ministerio de Interior y Policía a través de la Dirección General de Migración. Para todo el tema de lo que tiene que ver documentación personal y esas cosas. Exactamente. Entonces intervienen la Dirección General de Aduanas con el tema de la fiscalización del contenido de la carga de los contenedores para los pagos de los impuestos correspondientes. Interviene la Dirección Nacional de Control de Drogas. Interviene también lo que tiene que ver con el Departamento Nacional de Investigaciones. Por el mismo tema de seguridad manejan inteligencia y es un equipo que tiene que ver con todo eso. Interviene también el Ministerio de Medio Ambiente, que olvidé mencionárselo ahorita dentro de los ministerios,
para todo lo que tiene que ver con el cuidado de las aguas y de todo el... Especies que no deben entrar, que no están autorizadas, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Interviene también la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ya le dije, por el tema del contrabando, de los estupefacientes. Y entonces todas estas y relaciones exteriores, ¿no tendrá sí, también el que Ministerio de Relaciones Exteriores, también. la Cancillería, por el tema de los tratados internacionales. Sí, sí. Interviene la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, por el cuidado de todo lo que tiene que ver con políticas del mar. E interviene la Armada de República Dominicana, porque la Armada es la policía de nuestras aguas. La ANAMAR no está adscrita a la Armada. No, es diferente. Está adscrita a la Presidencia de la República. Directo a la Presidencia. Sí, traza políticas que tienen que ver con asuntos marítimos. Y la Armada es la fuerza ejecutora, ya es la fuerza que interviene con la seguridad de las aguas territoriales. Entonces, la Armada tiene una gran responsabilidad porque, por ejemplo, por cultura concentramos más atención en el tema fronterizo, pero el tamaño de los kilómetros que debemos velar por nuestra frontera con Haití resulta muy pequeño en comparación con nuestra frontera marítima. El mar es una frontera mucho mayor. Claro, y somos yo digo una que isla. es mucho más complicada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todas estas instituciones tienen intereses y velan dentro de los puertos. Con el tema de los cruceros, como usted mencionaba, ahí también interviene el Ministerio de Turismo. Turismo también. Entonces, Autoridad Portuaria es el ente, digamos, coordinador de todo lo que opera dentro de los puertos. Me escapó mencionarle a un ministerio muy importante que trabaja con nosotros y que en el organigrama del Estado, la Autoridad Portuaria Dominicana, figura como una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. También. Tiene un departamento de muelles y puertos que nos asisten en todo lo que tiene que ver con el trabajo de infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura de los puertos. Y usted tiene que despachar o coordinar trabajo con todos esos ministerios y dependencias. Así es. ¿Y cuándo te descansa? Porque yo me imagino que... Pero que no soy yo solo. Créame, no, obviamente. Hay un gran equipo de hombres y mujeres trabajando de manera muy activa. Pero debo también significarle lo siguiente, don Gustavo. Antes, el puerto era visto única y exclusivamente como un espacio de acceso de mercancía al país. Comercio, más que todo. Ahora el puerto ha pasado a ser un eslabón más de la larga cadena logística y de distribución que el mercado dominicano, con los acuerdos de libre comercio y con la globalización, ha tenido que irse modificando. Porque, por ejemplo, hoy no basta con que la mercancía llegue al puerto, sino con que sea clasificada, con que sea almacenada, con que sea redistribuida, con que sea trasladada, con que sea garantizada en su fiscalización o en su despacho. Por ejemplo, antes usted recuerda que hablaban del volado. No, que ese furgón se voló, volaron ese furgón. Ya eso no existe. Sí, el cuidado de lo que ahí se guarde por tantos días, tanto para entrada al país como de salida. Entonces hoy tenemos el puerto, pero tenemos los sindicatos de transporte, pero tenemos los centros logísticos, tenemos las zonas francas especiales, tenemos una serie de eslabones de esa cadena que además de la aplicación nacional nos impone el nuevo orden del comercio internacional. Usted dijo que hay 16 puertos. 16 puertos. Puertos formales, vamos a decir. Instalaciones portuarias. Instalaciones portuarias. Sí. Ustedes no tienen que ver donde hay algo medio improvisado, un pequeño muelle, eso sí, no. Tenemos, por ejemplo, le cuento, por ejemplo, puertos. En el sur del país tenemos el puerto de Jaina Oriental. Ah, bueno, comenzamos desde aquí. Empecemos de aquí para allá. Sí. Tenemos Jaina Oriental y Jaina Occidental. Entonces tenemos en Asua, Puerto Viejo. Tenemos en Barahona. Tenemos en Cabo Rojo, en Pedernales. Pero tenemos también Calderas, en Baní. Pero tenemos también Punta Catalina. Bueno, sí, ahí hay un puerto. Ahí hay un puerto en la planta. Y ¿no? bueno, muy importante que tiene que ser ahora. Y debo decirle, el puerto con el espigón y el dragado más profundo, el espigón más largo,
1.6 de longitud, y el dragado más profundo de puerto público, porque ese puerto es propiedad del Estado. Caucedo también tiene un calado muy profundo para recibir post-Panamax, pero es una inversión privada. Entonces, le dije en el sur, Jaén Oriental, Jaén Occidental, el Puerto Viejo en Asua, Barahona, Cabo Rojo, Punta Catalina y Calderas, ¿verdad? Ok. Entonces, vámonos al este. En el este tenemos Santo Domingo, Sanssouci, aquí en la capital. Entonces tenemos Boca Chica, tenemos Caucedo, tenemos La Romana, San Pedro de Macorís. Y no tenemos un puerto, pero tenemos un fondeadero que hace las veces para recibir por tenders los cruceristas que vienen a la marina de Capcana y entonces abordan por ahí. Al igual que en Sabana de la Mar, que tenemos un muelle informal con unas Eso le iba a preguntar, esas marinas, ustedes también tienen cierta supervisión, aunque sean privadas. Pero ya eso está regulado más por la Comandancia de Puertos de la Armada. Pero Autoridad Portuaria interviene, aunque en colaboración con la Armada para ciertos temas, pero ya la supervisión más directa es de parte de la Armada porque son marinas deportivas con embarcaciones de recreo en inversiones privadas y por lo general están también en zonas hoteleras. Entonces, en el Cibao tenemos Puerto Plata, tenemos el puerto de Amber Cove, que es el puerto de Carnival. Sí, de los cruceros. Exacto. Entonces muy moderno. tenemos muy moderno, es un puerto de 3, 4 años de construcción, que fue construido. El año pasado recibió ya más de 700,000 cruceristas. Entonces tenemos Manzanillo, entonces tenemos un fondeadero también en Samaná con un pequeño muelle para recibir por tender también a los cruceros, y tenemos el puerto de Arroyo Barril en el municipio de Sánchez. Y entonces tenemos en el Cibao, tenemos en el este y tenemos en el sur. Entonces, en San Pedro de Macorís hay un nuevo puerto que se llama Puerto La Cana, que es un puerto privado también, construido por la empresa Coastal Petroleum Dominicana, que es exclusivo para importación de derivados del petróleo, con una alta tecnología y el primer puerto verde del país. Por el tamaño de nuestras costas y la actividad comercial del país, ¿usted piensa que tenemos el número suficiente de puertos o todavía necesitamos más? Somos el país con mayor cantidad de puertos per cápita de toda la región. Aquí en las Antillas. Sí. Tenemos más puertos que todo ¿Es suficiente? el país. Bueno, sí. pero el de Manzanillo siempre se ha dicho que tiene unas condiciones naturales muy buenas, pero que hace falta reconstruirlo, ampliarlo. Más que reconstruirlo, don Gustavo, lo que ha pasado con el puerto de Manzanillo es que falta demanda de carga, porque actualmente el puerto está siendo utilizado, digamos, de manera casi exclusiva para las exportaciones de los bananos, de los productores de bananos. Entonces, los barcos van donde hay carga. Las líneas navieras mandan el barco a donde hay carga. Entonces, el puerto de Manzanillo ha sido visualizado desde hace muchos años por los empresarios de la zona norte del país, por considerar que Santiago y todo el Cibao central recibiría de manera más económica un transporte de carga desde el puerto de Manzanillo a Santiago que desde Jaén o Caucedo a Santiago. Igual para sus exportaciones. Igual para sus exportaciones. Lo que pasa es que actualmente estamos trabajando en la reparación de la estructura del puerto, que tiene ya varios años arrastrando una serie de deficiencias que el presidente ordenó ya que fueran reparadas, y está la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado junto al ingeniero Ciris de León y con la coordinación del Ministerio de Obras Públicas trabajando ya en esas reparaciones. Y entonces nosotros estamos trabajando también junto a la Presidencia de la República en la elaboración de una serie de estudios, porque es interés del presidente este año 2019 presentar un master plan para que el puerto, pero ojo, no es para desarrollar el puerto, el presidente tiene una visión más allá. El presidente dice que no es cuestión de desarrollar el puerto de Manzanillo, sino que el puerto de Manzanillo es una herramienta con la potencialidad suficiente para ayudar a desarrollar social y económicamente toda la zona. Entonces, como ustedes saben, desde los inicios de la humanidad,
los desarrollos de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, se hacían en los alrededores de los puertos. Por eso las principales ciudades del mundo han sido siempre ciudades con acceso al mar. Sí, porque eso mueve el comercio y la gente vive del comercio. Exactamente. Sí. Entonces, si Dios quiere, este año ya se presentará un master plan para lo que tiene que ver con el desarrollo. Todo eso, don Víctor, es una idea local. Yo sé que incluso los empresarios de Cibao tenían un interés, hubo una especie en un momento dado como una autorización. Hubo una concesión en un momento dado, sí. Lo que pasa es que posteriormente fue retirada, pero estamos ahora mismo trabajando en la elaboración de este plan que el presidente, porque el tema del puerto de Manzanillo lo está manejando directamente la agenda un acuerdo con los empresarios. Sí, pero también el presidente ha dado demostraciones, y lo acabamos de ver ahora con el puerto de Puerto Plata, de que con la nueva ley de alianza público-privada que se sometió al Congreso Nacional y que se ha venido aplicando en diferentes renglones de la economía, atraer capital privado. Los puertos más grandes, más desarrollados y mejor operados del mundo son a través de alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque es muy costosa la operación portuaria, muy costosa, muy costosa. Bueno, en lo de Punta Caucedo se hizo una inversión para que usted realmente para que usted y los amigos televidentes tengan una idea. El puerto de Caucedo, el puerto multimodal Caucedo, en los últimos 19 años, porque ellos empezaron sus estudios entre el 2000 y 2001, lleva más de $1.000 millones en inversión. Ahora mismo, recientemente, en la última ceremonia que hicimos, que fue la que causó mucho revuelo por el tema de las declaraciones del director de aduanas y nuestras con respecto a la reelección del presidente, en esa actividad se estaba iniciando una obra de expansión, que solamente esa obra de expansión lleva $400 millones de dólares. Sí, ese fue el último anuncio que se hizo, sí. El de Manzanillo se lo mencioné porque hace muchos años que se ha mencionado que hay interés de empresarios internacionales en ese puerto. En un momento dado incluso estaba el difunto don Jacinto Peinado en la vicepresidencia y vinieron unos empresarios de Medio Oriente. Sí, sí. Después no se volvió a hablar. Después cuando estaba Hipólito Mejía en la presidencia. También. Hubo también algunos hay muchas ofertas. Ahora se ha hablado de que los chinos tienen interés en un puerto así. Porque y los americanos también. Sus barcos necesitan puertos de grande escalado. Y los americanos también. Los americanos están interesados. Sí, porque es el puerto dominicano que está más cerca a los Estados Unidos. ¿Y qué posibilidad habría de una alianza con quizá empresarios de esos países también para que este puerto se modernice? Ya para eso tendría que invitar al presidente Danilo Medina y preguntarle a él. Porque le digo, la última palabra... Lo está manejando él directamente. Sí, el tema, mire, para este año el presidente tiene 3 puertos en su agenda con un plan de desarrollo. En primer lugar Manzanillo, en segundo lugar San Pedro de Macorís y en tercer lugar Barahona. Bien. Esos 3 puertos el presidente tiene para este año 2019 importantes planes. Bien. Bueno, entonces... Pero siempre con propuestas de alianza del sector público con el sector privado, tanto local como propuestas internacionales. Bien. Entonces estamos bien en el número de puertos. El año pasado tuvimos un récord. Por primera vez, ¿en qué? Por primera vez el país manejó más de 2 millones de contenedores. 2 millones de contenedores. 2 millones de contenedores. ¿Cuál es el puerto más activo que tenemos? Jaina y Caucedo. Lo que manejan mayor volumen de carga. Sí, con una diferencia que compensa las actividades portuarias de uno y otro. Jaina es el puerto que maneja mayor cantidad de contenedores para consumo del mercado local. El que recibe más. Y Caucedo recibe más. Recibe más. Pero Caucedo hace transbordo. Transbordo es tránsito. Transbordo es muchas líneas navieras que traen sus barcos al país, descargan en Caucedo para entonces que vayan a otras embarcaciones hacia otros puntos de destino. O sea, que lo tienen como un puerto intermedio, vamos a decir. Para hacer el hub del Caribe que tanto hemos trabajado y que es nuestro objetivo. Eso es en materia de carga. Por ejemplo, en conectividad marítima, subimos al puesto número 6 de todos los países de América. ¿Qué significa la conectividad marítima en lenguaje sencillo? Que tenemos contacto con todos los países de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica y de Norteamérica y de Europa.
somos de todos los países de la región latinoamericana el sexto país con mayor cantidad de conexiones de puerto a puerto, desde puertos dominicanos hacia puertos de otros países en todos los continentes. En materia de la UNCTAD, por ejemplo, la Agencia para el Desarrollo Comercial de la ONU, en una evaluación subimos al lugar 38, del 74 subimos al 38 en la evaluación de operaciones marítimas. Nuestros puertos, por ejemplo, el BID nos calificó en el puesto número 11, estábamos en el 16, subimos al puesto número 11 en el pasado año 2018. En materia de contenedores, como le digo, logramos batir el récord de 2 millones, sobrepasamos los 2 millones. Y en materia de cruceros y cruceristas, la República Dominicana fue el país que más creció de todos los países del Caribe en incremento de cruceristas. Manejamos más de 1.400.000 cruceristas el pasado año 2018. La meta, con los cambios que estamos haciendo en el puerto de Puerto Plata, que se va a convertir en un puerto multipropósito, actualmente es solo de carga. Entonces se hizo una licitación, por primera vez en la historia, una concesión portuaria es obtenida a través de un proceso de licitación ya con la ley 34006 sobre compras y contrataciones, y entonces va a ser un puerto multipropósito porque además de carga va a tener también una terminal de cruceros. Para el año 2021 la República Dominicana estará superando los 2 millones y medio de cruceristas. Para el año 2025, ya con la integración de otros puertos que tienen intención de desarrollar terminal de cruceros, la República Dominicana podrá estar recibiendo entre 4 y 5 millones de cruceristas. Muy bien, con su anuencia vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con don Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, además de vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Dos viejos problemas suelen asociarse a los puertos. Usted me dirá si tiene que ver con las atribuciones de autoridad portuaria o corresponde a otra instancia. Uno es el sindicato de los cargueros, siempre ha sido muy fuerte. Hay quejas de que si alguien va a retirar una carga a un puerto y no le paga a un asociado, a un afiliado del sindicato, tiene problemas. Y que ellos son prácticamente ley, batuta y constitución. Y el otro, que han denunciado muchas veces los navieros, es que no se sabe por qué, en algunos puertos quizás, hay alguien que logra, no se sabe si con complicidad con algún empleado, entrar o de polizón o como fuere a un barco, y eso crea unos problemas incluso a nivel internacional. Lo más grave. ¿Qué está ocurriendo para controlar esos dos problemas? El año pasado tuvimos 26 casos de polizones. Sí. Todos detectados en aguas territoriales dominicanas y en los puertos. Gracias a Dios no tuvimos una sola queja de ningún puerto, de ningún país que haya recibido una embarcación dominicana. Cuando llegan a otro país, el país recibe una penalidad. Eso es lo más grave que puede pasarle a un país en términos de regulaciones portuarias, porque mire qué pasa. Después del 11 de septiembre del 2001, el mundo cambió. Entonces, fíjese usted todos los daños causados por dos aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, un tercer avión contra el Pentágono y un cuarto avión que fue derribado, pero que hubiese podido también dirigirse a un objetivo para hacer más daño y causar más muertes que la que causó su derribo. Imagínense con un barco. Los norteamericanos inmediatamente sufrieron los ataques del 11 de septiembre, dijeron que además de los aeropuertos y los aviones, tenemos que ponerle atención. Entonces de ahí nace el PBIP. ¿Qué es el PBIP? El PBIP es el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Entonces, por ejemplo, antes los puertos eran zonas de más libre acceso que hoy. Ya hoy los puertos son zonas restringidas. Los puertos son zonas de trabajo de alto riesgo. Todo el que trabaja en un puerto está expuesto
a perder la vida en un accidente laboral, porque se trabaja con maquinarias pesadas. Recuerde usted, por ejemplo, lo que pasó con el ferry hace un año y medio. Imagínese usted el daño causado en el puerto de Santo Domingo por ese barco, que lo que ocurrió fue que después que terminó la operación de atraque, por un accidente manual, uno de los oficiales dio máquina avanti, es decir, se lo voy a explicar en términos más llanos. Imagínense que el carro está en P, ajá, y entonces ya usted lo parqueó, está en P. Pero entonces, en vez de ponerlo en P, parquearlo, ya estaban las amarras, ya estaba la operación de atraque concluido, ya el piloto de Autoridad Portuaria Dominicana había desembarcado, porque cuando el barco entra a puerto, el capitán recibe, antes desde el canal de entrada, viene una embarcación pequeña y entonces un piloto de Autoridad Portuaria Dominicana sube, aborda el barco. Y entonces, de manera conjunta con el capitán, hace la maniobra de atraque. ¿Por qué? Porque el piloto conoce mejor el puerto, sí, que el capitán que visita. Eso es un protocolo obligatorio. Sí, es como que yo vaya a su casa de visita, usted se conoce la marquesina de su casa mejor que yo. Y le voy guiando, entonces, cuando yo llegue, usted me espera en la calle y me dice, Víctor, permiso, entonces yo me paso al asiento de al lado y usted se monta y usted entra. El capitán nunca cede su responsabilidad sobre la embarcación, pero en este caso es asistido por el piloto. Tiene el acompañamiento. Exactamente. Entonces, el piloto de Autoridad Portuaria Dominicana hizo la operación de atraque. Entonces, el oficial de máquina, en la cabina de mando del barco, cuando termine el atraque, está en P, pero en vez de estar en P, lo puso en N de neutro. Entonces se hizo la operación de atraque, se tiraron los cabos, se hizo las amarras, pero entonces bajan ya las compuertas para empezar a sacar la carga y para que los pasajeros empiecen el desembarco. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin querer, un error humano, le dio avanti, le dio a la D y el barco cogió para adelante. Y mire cómo le puso un cambio. Exactamente, le metió un cambio y mire cómo rompió y mire cómo destruyó parte del puerto y mire cómo llegó el daño a la avenida del puerto. Eso ocurre, es un riesgo que ocurre en todos los puertos, todos los días, bueno, con todas las embarcaciones. Hasta películas se han hecho de esos casos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los polizones es el riesgo número uno y más peligroso que tenemos en los puertos, porque los norteamericanos, y digo los norteamericanos porque ellos son los más celosos y es el país con el que tenemos mayor intercambio comercial, dicen, pero es que si se mete un polizón en un barco dominicano, se puede meter un terrorista. Y usted no sabe lo que es capaz de hacer ese hombre cuando esté allá adentro. Entonces, además, eso dice de nuestros controles. Entonces, el año pasado, ya, gracias a Dios, no tuvimos ninguna queja porque no llegó ningún barco saliendo de Puerto Dominicano con polizones en ningún puerto. 15 personas. 26. 26. 26 intentos. Y fueron detectados, apresados y están sometidos a la acción de la justicia. Una vez que el barco partió, se detectó, se detectaron. Hubo algunos que lo detectamos antes del barco partir, hubo otros que se detectaron ya con el barco haciendo el zarpe. ¿Y qué se hace con esas personas? ¿Se le depura a ver cuál era su...? Se someten a la acción de la justicia, hay una ley de polizonaje. Sí. Se somete a la acción de la justicia y todos los 26 fueron sometidos y a través de la Procuraduría General de la República tienen medidas de coerción y han sido debidamente enjuiciados. ¿Y qué eran esas personas? ¿Migrantes irregulares? Sí, ¿Querían migrar? Sí. Porque en una ocasión hubo una tragedia aquí muy famosa, la de Regina Express. Sí. Ya no se ven esos casos. No. Ya hay más cuidado. Gracias a Dios, sí, hay más control. Sí. Hay más control de las autoridades. Con respecto al primer tema que usted dijo, del problema de los sindicatos, lamento decirle que tiene usted toda la razón. Hay una situación muy incómoda que viene desde hace años. ¿En qué consiste? Que la cantidad de carga que generan nuestros puertos, fruto de las embarcaciones que llegan al país, tienen que ser trasladadas vía terrestre. Entonces, quienes tienen la mayor cantidad de cabezotes, trailers, chasis, portacontenedores para trasladar todos esos contenedores son los sindicatos de choferes, que en su gran mayoría están afiliados a FENATRADO,
la Federación Nacional de Transportistas son Dominicanos. Los camioneros, ¿no? Los camioneros. Sí. Porque el sector privado, que ha sido la principal organización, el CONEP, la Asociación de Industria, que se viene quejando con este tema porque se ven afectados, no han comprado, no han hecho las inversiones suficientes como para poder tener el 100% de capacidad de abastecimiento del servicio del transporte. Entonces, prácticamente obligados, tienen que negociar con los sindicatos de Pero carga. algunos se quejan, don Víctor, de que no hacen las inversiones porque temen incluso que les rompan los camiones que ellos compren, porque aquella gente es un tanto violenta, ¿eh? No, y cuando ellos dicen que no quieren dejar pasar su camión, usted compra su camión y entonces ellos le hacen daño a sus choferes y a sus camiones. Porque ha habido hasta ganancia de causa en los tribunales para empresarios y comerciantes, pero en la práctica no pueden hacer valer ese derecho. Con la nueva ley y el Intrant, ya la ingeniera Claudia Francesca de los Santos y la DGCET, junto con Aduanas, Portuaria y el Consejo Nacional de Competitividad, la Asociación de Industria, el CONEP, estamos trabajando en el Comité de Facilitación de Comercio y se está trabajando, y si Dios quiere y los planes continúan como van, ese problema podrá pasar a la historia en cuestión de, digamos, 6 meses, un año, cuando termine. Y no es que ellos no participen. No, lo que no pueden es obligar a la gente. Van a tener una participación regularizada de acuerdo a esta ley. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos sido muy firmes en lo siguiente. Usted no quiere trabajar, ese es su derecho. Usted es dueño de su camión y usted no quiere transportar carga. Perfecto, yo le respeto ese derecho. Está consagrado en la Constitución el derecho de la propiedad privada. Entonces, como su camión es suyo y usted no lo quiere poner a trabajar, no hay problema, no lo ponga a trabajar. Ahora, no me lo atraviese en el medio de la entrada de un puerto para que otros choferes o dueños de camiones que sí quieren entrar a trabajar para retirar o llevar carga estén impedidos de hacerlo. Eso bajo ninguna circunstancia lo hemos permitido. Bueno, qué bueno que usted hable de esa posibilidad de que ya las autoridades quieran ponerle fin a ese viejísimo problema, muy serio que es. Bueno, vamos a hablar un poco de política ahora. Porque con política vamos arriba. Bien, ¿cómo andan las cosas en el Partido Revolucionario Dominicano con miras al proceso, verdad, que se va a dar de primaria, que fue anunciado por el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado? Vamos a trabajar, estamos ya trabajando en la organización de una serie de convenciones. Algunos de ellos, en algunos municipios, lo haremos a través de asambleas, a través de convenciones de los delegados de la dirigencia de nuestro partido, sobre todo en aquellos casos donde hay prácticamente un consenso y una presentación de candidaturas únicas, en el caso de algunos alcaldes, de algunos diputados y algunos senadores. En otros casos donde se presentan situaciones más competitivas, pues entonces deberemos ya presentar opciones de convenciones con primarias abiertas. Entonces, el partido está ya empezando un proceso de identificación de esos hombres y mujeres para ostentar esas candidaturas y empezar el proselitismo correspondiente. Por ejemplo, ya usted vio que en días pasados, aquí en la capital, el comunicador Hugo Veras, que es dirigente de nuestro partido, presentó su candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Ya hay otros compañeros que han hecho lo propio, por ejemplo, el vocero de los diputados del PRD, Radamés González, ya presentó y anunció sus aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Hay otros diputados que también están haciendo en sus respectivas provincias actos de presentación de sus candidaturas a repetir como diputados o aspirar a senadurías, como es el caso, por ejemplo, del diputado Juan Maldonado en El Ceibo o del diputado Héctor Félix Pirrín en Pedernales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de acuerdo al nuevo calendario que establece la Ley de Partidos Políticos, para julio de este año vamos a tener definidas cuáles son las candidaturas, las cuotas de candidaturas que serán reservadas, porque con la nueva Ley de Partidos el sistema cambió. ¿Qué pasa? Las alianzas otorgan a las directivas partidarias hasta un 20% de reservas.
Eso significa que el partido podrá reservarse un 20% de candidaturas, ya sea para atraer personas del sector extrapartido y presentarlas como candidatas sin necesidad de convención interna, o ya sea para reservar esas posiciones a candidatos de otros partidos a quienes el PRD pudiese apoyar en esas coaliciones. Para alianzas. Entonces estamos empezando ese proceso de dinamización, porque las alianzas para el 2020 tendrán que ser, por la naturaleza que le acabo de comentar, alianzas parciales, no podrán ser alianzas totales. Entonces usted podrá apoyar a un candidato al nivel presidencial, por ejemplo, o usted podrá apoyar a un candidato en X provincia a la senaduría o X candidatos a la alcaldía en X cantidad de municipios y viceversa. Podrán también apoyarnos a nosotros, pero indefectiblemente habrán provincias y municipios donde cada partido tendrá que ir con sus propias candidaturas. Bien. Bueno, ustedes son aliados hasta el momento del Partido de la Liberación Dominicana. Para las municipales y congresuales, ¿ustedes no han hablado de una alianza con el PLD? Todavía. El PLD está está trabajando su agenda. Cada partido está en sus asuntos internos. Entonces nosotros, respetuosos, ellos están en su trabajo partidario, nosotros estamos en el nuestro. Y a nivel congresual y municipal, nosotros estamos trabajando en la identificación de los mejores hombres y las mejores mujeres, las mejores figuras que pudiéramos presentar como candidatos y candidatas del partido en los diferentes municipios, distritos municipales y provincias del país. Ya el tema de la candidatura presidencial son otras 500. Ya eso es un tema que compete directamente al presidente del partido, que es el líder del partido, y su relación o su decisión con respecto al presidente Danilo Medina y la decisión que éste tome en una eventual candidatura a la repostulación. Bueno, usted mencionó que en la inauguración aquella de Punta Cauce usted se refirió al tema de la reelección y eso trajo muchos comentarios. Pero no solo en su caso, no sé si porque usted no es un dirigente del PLD, porque otros han estado hablando de manera insistente. Yo he entrevistado a varios dirigentes PLDistas y dicen los que están con el presidente Danilo Medina que es un hecho, que se va a propiciar ya sea una reinterpretación de la Constitución de nuevo en el Tribunal Constitucional o una reforma a la Carta Magna para habilitar al presidente y que se pueda postular de nuevo en 2020. Eso está ahí, pese a que hay esa competencia con el expresidente Fernández, que hay más precandidatos. ¿Usted sigue manteniendo la idea de que es posible una reelección o a usted le simpatizaría una reelección del presidente Danilo Medina? Claro que sí, pero permítame dividir una cosa de la otra. Vamos a dividir. Una cosa es lo que Víctor Gómez Casanova entiende que más conviene o lo que Víctor Gómez Casanova considera en términos particulares. Personalmente. Exactamente. Otra cosa es lo que el Partido Revolucionario Dominicano a través de sus organismos de dirección decidan y otra cosa es lo que el presidente Danilo Medina decida. Entonces, perfecto, hecha esa aclaración. Exacto, en cuanto a Víctor Gómez Casanova se refiere, intuito persona, siendo vocero de mí mismo, interpretando lo que es mi sentir, yo entiendo que lo que más le conviene al país, lo que más le conviene a mi partido y lo que más le conviene al presidente Danilo Medina y a nuestros aliados del Partido de la Liberación Dominicana y del Bloque Progresista, es que el presidente Danilo Medina tenga la oportunidad de presentarse a un nuevo periodo y que sea el pueblo dominicano que decida en votaciones si lo reelige o no. Ahora bien, en cuanto al Partido Revolucionario Dominicano respecta, ese es un tema que le compete al presidente y líder de nuestro partido y a los organismos de dirección. Ya eso, yo soy respetuoso de lo que mi partido decida. Yo le he expresado lo que yo considero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo entiendo que es más conveniente, pero debo ser respetuoso de lo que decide el partido. Ahora bien, en cuanto al presidente Danilo Medina se corresponde. Nosotros entendemos que el presidente Danilo Medina tiene tres posibilidades, tres bajaderos, digamos, de cómo presentarse si él decide hacerlo. Un bajadero pudiera ser
que dentro del proceso electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana se presente el presidente Danilo Medina en las primarias abiertas. Incluso antes de que haya una decisión en el Tribunal Constitucional, sí, o que se sí, modifique la Constitución. Sí. ¿Y cómo se puede hacer eso, don Víctor? Porque si él se inscribe como precandidato y participa en la elección interna de su partido, si pierde, no hay problema, porque no estaría violentando ningún procedimiento. Si gana y ostenta la candidatura presidencial de su partido, entonces al momento de presentar su candidatura oficialmente ante las autoridades, en este caso la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y o el Tribunal Constitucional deberían decidir ya sobre un hecho consumado si la inscripción de esa candidatura es legítima en términos constitucionales o no. Ese es un escenario. Un segundo escenario pudiera ser el de reformar la Constitución antes de, y entonces darle oportunidad al presidente a que se presente ya con la Constitución modificada, eliminando el transitorio. Un tercer escenario pudiera ser que antes de la competencia interna en el PLD, el Tribunal Constitucional sea apoderado de un recurso, no como el que fue presentado. Vamos a poner un puntito ahí, don Víctor. Me están pidiendo la pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar, porque ya ha habido opiniones muy reputadas respecto a lo que ocurrió con ese recurso, incluyendo a la del ex presidente de la Suprema, el doctor Suberoiza. Pero vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando con don Víctor Gómez Casanova, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana. Vamos a ver, aquí estuvo el doctor Suberoiza en una entrevista que le hizo mi compañero Fausto Rosario. La vi. Y él decía que él entendía que había fallado no el fondo, así es, el Tribunal Constitucional, sino la forma, y que bien podría ese tribunal volver a recibir un recurso parecido y fallar de forma diferente. Así es. ¿Ustedes piensan que eso es posible? Lo que pasa es que tenemos que analizarlo, don Gustavo. Ya aquí entramos a un terreno jurídico. Ya este es un debate técnico-jurídico, fuera de las simpatías partidarias o de las simpatías políticas. Vámonos al hecho de fondo, jurídicamente hablando. La Constitución de la República tiene un artículo transitorio que dice que en caso de que el presidente, nada más le falta ponerle el nombre, Danilo Medina, de que el presidente para el periodo 2012-2016 optase por una reelección para el 2016, no podrá presentarse para una 2020. El periodo siguiente. Ok. Existe ese transitorio que le presenta esa veda, le presenta ese impedimento al presidente Danilo Medina. Cierto. Pero ¿qué pasa? Que ese artículo transitorio de la Constitución entra en contradicción con otros artículos no transitorios de la Constitución. Entonces ahí viene lo que se denomina como una antinomia, una contradicción entre una regla, que es el transitorio, y un principio constitucional. Entiéndase por principio constitucional el derecho a la igualdad. Los derechos consagrados. Entiéndase también la no retroactividad de la ley. Si la Constitución fue modificada en julio del año 2015 y el presidente se juramenta el 16 de agosto del 2016 y la Constitución establece que el presidente, el Poder Ejecutivo, es ejercido por el presidente o la presidenta con derecho a una reelección, entonces el primer periodo que cuenta para esa nueva Constitución del presidente Medina es el cuatrenio 2016-2020. Pero también está el derecho de elegir
y ser elegido, que no se le puede negar a ningún ciudadano conforme lo establece la propia Constitución. Entonces, ¿qué fue lo que se presentó en el Tribunal Constitucional que se falló en el Tribunal Constitucional? El recurso tenía la intención de que el Tribunal Constitucional anulase o declarase inconstitucional el artículo transitorio. Entonces, hubo una contradicción, una falla, una mala interpretación, le podemos llamar de diferentes formas, en cuanto a cómo se presenta la introducción del recurso ante el Tribunal Constitucional. Entonces, a lo que se refiere el magistrado Subero Isa, que también ha sido una tesis presentada por el jurista Julio Curi, es que si usted va al Constitucional y usted le dice al Constitucional, señores honorables magistrados, la Constitución a nuestro juicio está presentando una contradicción entre este artículo transitorio y estos artículos. Entonces, ustedes como Tribunal Constitucional son los llamados a decidir cuál de los dos artículos o de los diferentes artículos que entran en contradicción tiene supremacía sobre el otro. Entonces, el Tribunal Constitucional es el tribunal que debe decidir cuál de las dos posiciones tiene supremacía sobre la otra. En jurisprudencias de otros países, de otros tribunales constitucionales, incluyendo la Corte Interamericana, con temas como estos, se presenta que la supremacía la ha tenido los derechos, los principios constitucionales sobre la regla. En mi caso particular, y perdóneme que se lo hable en primera persona, yo fui asambleísta. Yo era diputado cuando se modificó la Constitución en el 2015. Y cuando el senador, en ese momento no era presidente de la Asamblea, pero ejerció un turno y es hoy presidente de la Asamblea y presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared, secretario general del PLD, presentó la propuesta del artículo transitorio. Dos asambleístas, lo pueden buscar en el acta de esa sesión, dos asambleístas del Partido Revolucionario Dominicano, los dos, nos opusimos y votamos en contra de ese artículo transitorio. ¿Quién más? Giovanni Tejada. Giovanni Tejada. Hoy viceministro de Interior y Policía, que era diputado por Santiago, abogado, fue fiscal en Santiago, porque entendíamos que ese artículo transitorio entraba en contradicción. Yo le voy a poner un ejemplo, don Gustavo. El presidente Danilo Medina, de acuerdo al artículo transitorio, no puede reelegirse porque ya él intentó la reelección en el año 2016 y la ganó. Ok. El presidente Leonel Fernández la intentó en el año 2008 y la ganó. Entonces él sí puede ser candidato, ya después de haberse reelecto. Pero bueno, yo haciendo de abogado del diablo, diría usted entonces, en ese momento no existía en la Constitución el párrafo. Pero lo existe ahora. Con el impedimento. Bueno, pero que para Leonel Fernández, digamos. Pero para Hipólito Mejía también, porque Hipólito Mejía gobernó 2000-2004 e intentó la reelección en el 2004, aunque no la ganó, la intentó. Y él, bueno, él se rehabilitó después. Claro, porque la Constitución se reformó, pero él no iba a aspirar más. Claro, pero si nos vamos al orden jurídico. Ustedes lo que entienden es que debe haber una igualdad de condiciones para los que han sido presidentes o son expresidentes con el presidente Danilo Medina. Yo no diría para los que han sido presidentes, para los que han intentado reelegirse. Sí, que han sido, que bien. En este caso es lo mismo, porque todo el que ha sido presidente en los últimos 30 años. Pero esos son los únicos presidentes que hay ahora mismo. Claro. Porque los demás que fueron ya han fallecido. Sí. El presidente Jorge Blanco murió, el presidente Magluta murió, el presidente Balaguer murió, Antonio y el presidente Antonio Guzmán murió. Entonces, está don Hipólito, Leonel Fernández y Danilo Medina. Desde el año 1996. ¿Ustedes no temen que eso sea problemático por esa vía? Porque hay casos de países que se hizo de esa forma más o menos, esa interpretación. Claro, Bolivia, Nicaragua, Colombia. Y en el caso de Nicaragua Argentina, ha sido un poco traumático todo esto. Bolivia todavía. En términos políticos, la legitimidad mayor sería a través de la reforma. Reforma constitucional. Es evidente. Eso. Y por ahí ustedes piensan que se puede lograr, que es cierto que hay una mayoría dispuesta a votar para esa reforma. Yo creo que si el presidente Danilo Medina se propone repostularse, no tendría mayores obstáculos. No tendría obstáculos. No.
ni para modificar la Constitución. Incluso con la situación interna que hay en el PLD, porque la gente que es leal al expresidente Fernández ha dicho que en esta ocasión no, y está cerrada. Lo que pasa es que ellos son leales al expresidente Leonel Fernández mientras entiendan que el expresidente Fernández será el candidato porque Danilo Medina no irá a la reelección. A la hora que ellos vean que el presidente Danilo Medina va a la reelección, ellos tendrían que ser más leales a ellos mismos que a Leonel Fernández. O más flexibles. Pero se lo digo crudamente, porque como usted habló de la lealtad, le voy a poner un ejemplo. Un senador o un diputado que diga hoy que Leonel Fernández o que entre el mar, lo dice y sostiene ese discurso porque entiende que el presidente Danilo Medina no ha dicho que va y entonces da por un hecho que el candidato del PLD será Leonel Fernández. Cuando no es lo mismo llamar al señor que verlo llegar. Cuando ellos vean ya la situación hecha realidad, ellos van a decir, pero ven acá, si yo mantengo esta actitud, entonces la simpatía, el apoyo, el movimiento político me arrastra, me lleva como un tsunami. Entonces ahí, para preservarse, ¿qué hizo Sonia Mateo en el 2016? Sí, ella mudó sus lealtades, para decirlo de alguna manera. ¿Qué hizo Adriano Sánchez Roa en el 2016? ¿Qué hizo Julio César Valentín en el 2016? ¿Qué hizo Euclides Sánchez en el 2016? ¿Qué hizo el PRD en el 2016? ¿Qué hizo la población dominicana en el 2016? Porque no fue que Danilo ganó con el voto de doña Candy y de sus hijas. Fue un 62% de la población que votó por él, el más alto porcentaje jamás presentado en unas elecciones por un candidato presidencial, que no era la primera vez que se presentaba, era la cuarta vez que se presentaba. Bueno, y la primera... Fue aspirante en el 2001. En el 2007, 2, en el 2012, 3 y en el 2016, 4. Los dos primeros intentos falló y en el tercero fue presidente. Claro. En el 2000 fue candidato. En el 2007 fue precandidato, pero presentó sus aspiraciones. En el 2012 fue candidato y en el 2016... O sea, estamos hablando de un producto político que se presentaba por cuarta vez a la primera magistratura del Estado, por primera vez a una reelección y obtuvo un 62%. Don Víctor, usted viene, si hay alguien que puede decir, como dijo Balaguer una vez, que que es político de pies a cabeza desde chiquitito, es usted, sí, porque viene de una familia desde el vientre de mi madre, de un servidor público toda la vida, sí, que estuvo en la política, fue aspirante presidencial y doctor sí, Víctor Gómez Boucher en una ocasión. Sí. Para que en esa ocasión con Balaguer no había nadie que pudiera aspirar. Ahí se pararon las aguas. Sí, bueno, pero ustedes no entienden que precisamente partiendo de esas experiencias de partidos, que los líderes se eternizaron en el liderazgo del partido o en las aspiraciones, eso no crea un rezago a los partidos, que al final cuando esos líderes que pesan tanto se retiran, el partido queda un poco en desbandada, porque con tantos hombres y mujeres que tuvo el Partido Reformista, que uno le veía condiciones de más para haber sido candidato a presidente. Así es. Finalmente no pudieron. Así es. El propio PLD, bueno, don Juan en ese aspecto se retiró un poco a tiempo y han surgido líderes. No, ahí no, perdóneme, don Gustavo, difiero de usted. No fue porque don Juan se retiró, fue porque le dio Alzheimer. Y no fue porque don Juan se retiró, fue porque Balaguer no quería dejar pasar a Peña Gómez y entonces le metió todo el brazo a Leonel Fernández. Pero sí recuerdo que el comité político fue una comisión y habló con él. Y él, pese a todo, él había sido candidato en el 94. Y dijo, sí, si ustedes decidieron eso. Sí. En ese aspecto, pero también en la parte que tenía de conciencia, no se aferró, don Juan. Sí, pero jugó el factor determinante del apoyo de Balaguer en el Frente Patriótico en el 96 en contra de nosotros mismos. En ese momento yo estaba trabajando con don Jacinto Peinado como candidato presidencial del Partido Reformista y Balaguer apoyó a Leonel Fernández en contra de Peña y sí, del PRD. Bien, pero fue una coyuntura muy especial. Sí. Bien. Lo que quiero decirle es que si ustedes entienden que eso no es saludable a la larga, que unos cuantos sean los que siempre estén disputando el poder, no me refiero nada más que al PLD, en todos los partidos. Es así, don Gustavo, eso ha sido parte de la naturaleza política, de la idiosincrasia, de la cultura dominicana, desde Pedro Santana y Buenaventura Báez. Pero no es hora de que eso comience un poco a cambiar. Yo creo, don Gustavo, que le queda 4 años más a ese modelo. ¿Por qué? Y ojalá sea así. No, déjeme decirle,
déjeme decirle. Sí. Comprendo su risa y tiene todo el derecho, no solamente usted, sino el que me observa, el que nos está viendo, a decir, oye, 4 años más, claro, y en 4 años dice que 4 años más, porque así ha sido siempre. Pero mire lo que pasa. Cuando analizamos la historia política dominicana desde 1844 hasta la fecha, nos podemos dar cuenta de que hay personajes políticos que han desarrollado liderazgos hegemónicos, más que dentro de sus propios partidos, yo diría que gravitando en la propia sociedad dominicana. Algunos siendo presidentes y otros sin haberlo sido. Porque, por ejemplo, empecemos en la Primera República. Rapidito, que estamos terminando. Ok. Sí. Santana, Báez, después vinimos con Lilis, Luperón, después vinimos Moncáceres, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Juan Bosch, Peña Gómez. Ahora estamos en la época de los Leonel Fernández, los Hipólito Mejía, los Danilo Medina, los Miguel Vargas, los Quique Antún. Son los presidentes y líderes de los 4 principales partidos del sistema. Hipólito no es presidente ya. Si usted quiere, sí, pero me refiero a que fue presidente de la República y es aspirante. Está Luis Abinader también. E incluyamos a Luis Abinader también. ¿Qué pasa? Si Danilo Medina optase por no repostularse, ¿qué pasaría? No hay una garantía de relevo generacional, porque el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, de no presentarse Danilo Medina, sería Leonel Fernández, que fue presidente hace más de 20 años. Y que va a intentar seguir ahí también. Y que viene a querer ser candidato por 5ª vez para un 4º periodo. O sea, él fue candidato en el 96 y gobernó. 96-2000. Él fue candidato en el 2004 y gobernó 2004-2008. Fue candidato en el 2008 y gobernó 2008-2012. Fue precandidato en el 15, no se le dio, pero lo intentó. Entonces ahora quiere venir a ser candidato otra vez en el 20, por 5ª vez, para un 4º periodo. Pero entonces tenemos un Hipólito Mejía. No, y si llega, seguro que va a intentar 4 años más también. Entonces tendría posibilidad de tener 8, no 4. Entonces yo creo que a la juventud dominicana y a la nueva generación política del país nos conviene más reelegir a Danilo por 4 años más y cerrar el ciclo en el 24, como se cerró en el 96 con Balaguer, como se cerró en el 61 con Trujillo, como se cerró en el 30 con Horacio Vázquez, como se cerró en el 11 con Moncáceres. Porque si Danilo no se repostula, quienes tendrían acceso a ser los candidatos de los partidos son los líderes más viejos que el propio Danilo inclusive. Porque Leonel Fernández y Hipólito son más longevos, fueron presidentes en el, poder, en el ejercicio de no me refiero de edad, me refiero en la longevidad política. La práctica política. Claro. Bueno, muchas gracias, don Víctor Gómez Casanova. Ahora, en el 20, con una reelección de Danilo, 2024, en el 24... ya habría otro candidato. No. Todos los que usted ve hoy en primera fila... ya no estarían. Ya no estarían. Bueno, ojalá que sea así, de verdad, que haya relevo. Yo no tengo nada personal contra nadie, pero que haya relevo, porque eso creo que ayuda a los partidos y a las sociedades. Muchas gracias, don Víctor Gómez Casanova, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana. Amigas, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.